Bien, vamos a la segunda presentación. Perdón porque no hay mucho tiempo para dar a más preguntas, pero bueno, de todos modos, al final se puede aprovechar al final de la mesa para platicar con los ponentes afuera. Ahora le damos la palabra a la doctora Úrsula Camba Ludlow, quien nos presentará la ponencia titulada Burócratas del Imperio en Aprietos, la disfuncionalidad del Tribunal Inquisitorial. La doctora Camba es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Ha escrito diversos artículos y 4 libros sobre el periodo virreinal. El más reciente, titulado Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos de la historia de México, editado por Grijalbo en el año 2022 y que ha sido reimpreso ya 3 veces. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en la UNAM, se ha especializado en la asesoría de guiones para series históricas, la más reciente de ellas, en Amazon Prime, La cabeza de Joaquín Murrieta, y en la difusión de la historia de México en medios digitales y redes sociales. Bueno, le damos la palabra a la doctora Camba. Muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Gracias a la doctora Silvia Jamuy por la invitación y por poder volver a mi alma mater. La última vez que vine no tenía director el departamento de historia, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo. Y bueno, veo que por lo que preguntan, veo que hay público que no es especializado en el tema. Entonces, voy a dar una visión amplia de lo que es el tribunal, porque estos casos particulares son muy reveladores de las tensiones y de los conflictos, pero sirve también como si nos subiéramos en un globo aerostático y pudiéramos ver el mapa completo de lo que fue el tribunal. Primero, el tribunal de la Inquisición es un tribunal de fe, es un tribunal que persigue solo delitos de fe. Si tú vas y matas a tu vecino, no te va a perseguir la Inquisición, a menos que vayas y lo mates con un crucifijo. Entonces sí, o si lo agarras con una virgen de bulto y le pegas, entonces sí, porque es sacrilegio. Es decir, persigue la herejía, el sacrilegio, todos los delitos que van contra la fe. En este sentido, quiero empezar con una cita de un gran estudioso del criptojudaísmo en España. Para quienes conocen el tema del criptojudaísmo, lo conocerán. Lo que pasa es que de pronto ya no vamos a los clásicos, ya no vamos a los autores viejos porque están pasados de moda y porque ya hay cosas muy nuevas y entonces ya nadie quiere leer a los que escribían en los 50, en los 60. Este historiador, que era un hombre muy erudito, que se llama Julio Caro Baroja, y que decía, el lugar común, ese enemigo público número 1 de nuestra disciplina. ¿Por qué empiezo con esta cita? Porque el problema con los casos de criptojudaísmo o de acusados de judaizantes es que revelan el comportamiento del tribunal en casos muy específicos que son el de Carvajal, en el caso del Tribunal Novohispano, el de Carvajal y después, en el siglo XVII, el de la complicidad grande, que se llama igual que lo que expuso Enrique Soria, que a su vez tiene su correlato en el Tribunal del Santo Oficio en Lima, en Perú, donde también hay una complicidad grande, se llama igual, por los mismos años, y que tiene que ver con unas pugnas que hay por la corona entre Portugal y España después de 1640, que digamos se resquebraja esa unión de las dos coronas. No me voy a meter en esas sucesiones monárquicas porque no me interesan y no me competen. Pero nada más para que sepan, porque cuando preguntaba a Silvia, es un nombre que le dan los inquisidores a lo que ellos consideran una complicidad grande, una conjura, digamos, contra la monarquía. Aquí es muy importante que entendamos que ahora podemos profesar la religión, la dieta, lo que queramos. Podemos comer lo que queramos,
Podemos ser budistas, veganos, animalistas, podemos creer, no creer, podemos ser ateos, podemos ser lo que queramos. Imperio y religión son un binomio que no se puede disociar, no se puede disociar. Van de la mano. Y en aras de mantener un imperio, lo que se va a mantener sin resquebrajarse es la religión católica. Y en eso, pues, se van a llevar a quienes tengan que llevar. A ver, el Santo Oficio es un instrumento de control de la corona. Está compuesto por religiosos, es decir, dominicos, agustinos, franciscanos, son religiosos, o sea, no están casados, pero son designados por el rey, no por el papa. Por lo menos en la Inquisición española y la Inquisición novohispana y la de Lima y después la de Nueva Granada, que es más tardía. El nuevo reino de Granada, siempre lo digo mal, el nuevo reino de Granada, que es pues la región, digamos, de Colombia, que se funda en el 17. Los primeros son el de Lima, el de Perú, pues, y el de la Ciudad de México. Ahora, vamos a explicar qué es el tribunal, porque decimos el tribunal, pero a ver, ¿qué es el tribunal? ¿De qué se compone? ¿Y por qué esto se llama burócratas del imperio en aprietos? Que no se trata de compadecer a los inquisidores. ¿Por qué les leo esta epígrafe de Julio Caro Baroja, que era un hombre a la vez un erudito? Este epígrafe que les leí está en un libro que se llama Vidas poco paralelas, con perdón de Plutarco, así se llama el libro. Y es lo que él recupera, porque es un gran conocedor de los casos de criptojudaísmo en España, pero recupera casos pequeñitos, de repente del último morisco que pasa a la corte de Enrique, no sé, Enrique IV en Francia, de repente una señora que escribe, no sé, toda una diatriba contra los soldados que no van a la guerra. Estos personajes de lo que ahora llamamos microhistoria, que él digamos, se rehúsa a llamarlos así, como que él se rehúsa como encasillarse, pero que lo que quiere decir es, en estos pequeños casos podemos ver la materialidad de lo que está sucediendo en un contexto más amplio, y por eso le interesa. Entonces, vamos a empezar, digamos, por el principio. ¿Qué inquisidor tenemos en la cabeza todos los que somos? Veo muchos jóvenes aquí, veo a otros como yo, que lo que tenemos es juventud acumulada, nada más. Pero, ¿qué inquisidor tenemos en la cabeza? Torquemada, ¿ok? Esos los que ya están muy cultos. Vámonos más para atrás, más para atrás. Digamos, el inquisidor pop por excelencia es Bernardo Gui, el del Nombre de la Rosa. A todos les suena el Nombre de la Rosa, ¿no? Todo el mundo vio la película, leyó el libro. Para los que no la han visto, es un thriller maravilloso. Si quieren leer el libro, bueno, con todos sus latinajos, de Humberto Eco, es un clásico. Ese es el inquisidor que tenemos en la cabeza, Bernardo Gui, el inquisidor implacable, malvado, cruel, que no da pie a un error, que va sobre su presa. Y en realidad los inquisidores hacen muy medianamente su trabajo, muy medianamente, salvo, por supuesto, los inquisidores que se encargan del proceso de Luis de Carvajal y de su sobrino, José Lumbroso, y los que se encargan después, a mediados del siglo XVII, de la complicidad grande. Esos son los dos grandes autos de fe. Sí, el resto del tiempo, el tribunal sí se encarga, por supuesto, de procesos, pero ¿por qué les digo esto? Bien, les voy a explicar. En España, nunca me acuerdo la cifra exacta, pero en España hay 15 o 16 tribunales. Está el tribunal, pues, que de Toledo, que de Zaragoza, que el de Cuenca, que el de quién sabe, todos. Aquí, para Nueva España, hay un tribunal que está en la Ciudad de México. Ese tribunal está compuesto por el siguiente personal: 2 inquisidores, un escribano o notario, que es el que
lleva, digamos, y da fe de los procesos, un alcalde de la cárcel y un fiscal. Ese personal se tiene que dar abasto para un territorio que va más o menos, porque las fronteras en aquel entonces siempre son profusas, confusas y difusas. Hay que recordarlo. Entonces es un territorio que va más o menos desde, podríamos decir, Nicaragua, Guatemala, hasta Nuevo México, incluyendo Filipinas. Porque siempre se nos olvida Filipinas, es como que, Filipinas. Filipinas. Entonces, todos los que agarren ahí de herejes o de judaizantes o de lo que, no sé, blasfemos, todos los delitos que persigue el Santo Oficio en Filipinas, los tienen que traer. Todos los que estén acusados en las minas de no sé dónde, en Guanajuato, en Zacatecas, en Acapulco, en Veracruz, no los juzgan en donde los encuentran, donde los acusan, digamos. ¿Cómo funciona? Hay un sistema donde hay comisarios que generalmente son el párroco del pueblo. Entonces, el pueblo tiene un párroco. Para quien preguntó, ahí estás, pensé que ya te había sido. Tú preguntaste, ¿cómo llevaban control de la gente que venía? No había registro civil, eso es una creación, una gran creación de Benito Juárez. Existen las parroquias, y en las parroquias tú te mueres, te casas y te bautizan. No en ese orden, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si tú quieres una información de alguien, vas a la parroquia. ¿Cuál es la parroquia de este señor? Pues tal. Entonces vas a la parroquia y preguntas, oye, este señor es casado, ¿de dónde es? Tal. Y entonces ahí ves, ¿no? Bautizado en dónde, casado con quién, y ahí vas y averiguas. Eso tienen los inquisidores, ciertamente. Los inquisidores son, generalmente, o sea, hay de todo. No se puede decir que todos son de la misma calidad. Eso sería como decir que todos los burócratas, bueno, son, iba a decir que siempre iguales, pero bueno, hay de todo. Sabemos que hay unos que cumplen, en una ventanilla alguna vez les habrá tocado alguno eficiente, alguna vez, quiero pensar. Bueno, igual. Entonces, tenemos a este personal que es muy reducido, y en los pueblos o villas, el párroco que hace las funciones de comisario. Ese comisario es el que toma las denuncias. Pero ¿cómo denuncia la gente? ¿Cómo denuncia? Pues tiene que haber una lectura de un edicto de fe. Piensen que la mayoría de la gente no sabe ni leer ni escribir. La mayoría de la gente es el 90%. Mujeres, hombres, soldados, o sea, no piensen nada más en la gente de los sectores más desfavorecidos. La mayoría de la gente no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se hace? Se saca un pregonero, señor, que va diciendo: este es el edicto de fe, nosotros los inquisidores apostólicos por la herética, pravidad y apostasía y tal, decimos tal. Eso, pensé que ya me quedaban poquitos minutos. Pues se los estoy diciendo lo más rápido que puedo, les juro. No, si alguien viene y se denuncia en el término de un mes, gana indulgencias, no sé qué, no sé qué. Si se autodenuncia. Si denuncia a alguien más, pues también se gana indulgencias en el término de tantos tiempos. Y si denuncia a quien sea, entonces así promueves lo que se llaman las delaciones. Es decir, que te delates o que delates a una comadre, a un hermano, a lo que sea. ¿Qué sucede? Para leer el edicto de fe, por lo menos en la Ciudad de México, necesita estar el virrey presente. La relación entre los inquisidores y el virrey casi siempre fue malísima. No mala, malísima. Hagan de cuenta como cuando gobernaba un partido en la Ciudad de México y el presidente era de otro partido. Así. Entonces, no sé, el primer inquisidor, por ejemplo, que llega. Vienen en barco, vienen 2 inquisidores, tardan 1 año en llegar. Esa es otra cosa que se nos olvida. Porque, vienen los inquisidores. Ya llegaron. No, hay que tomar el barco. Es un viaje espantoso, espantoso. Tienes que embarcarte con tu comida, con tu agua, con tus cojines. O sea, no es de que, ¿qué comeré oriental hoy? ¿O comeré internacional? Te tienes que amigar del fogón, que es el señor más importante del barco, porque el fogón no se puede apagar. Si se apaga, no comes caliente. Entonces, es una travesía muy larga, se enferman, naufraga el barco,
es salvar los papeles, porque ¿cómo llegas en un barco diciendo soy el inquisidor? Necesitas un papel, o soy el lo que sea, el recién nombrado, lo que sea. Necesitas mostrar un papel que diga soy el inquisidor, si no cualquier señor llega y dice soy el inquisidor. Entonces, logra llegar uno, y lo primero que hace, pues bueno, ya va con el virrey, se le presenta, y dice, y el virrey me dejó parado junto a los trastes porque acababan de comer, junto a los trastes sucios, no me ofreció ni una silla, ni nada, o sea, con respecto a mi calidad de inquisidor, porque como diciendo, pues a mí me nombra el rey, y el rey con cara de, pues yo soy el alter ego del rey, ¿cómo ves? Y esos pleitos se van a suceder uno tras otro. Entonces, si los edictos de fe no se leen, la gente no se acuerda que tiene que ir a denunciar. Por eso de repente encuentras muchas denuncias. Así de repente un jalón y dices, se ha de haber leído un edicto de fe. Ahora, ¿cuántos procesos abre la Inquisición en, digamos, 300 años de vida del tribunal? 2000 en total. Si lo comparas, por ejemplo, con el Tribunal de la Inquisición en Sicilia, que abre en un periodo un poco más corto, porque eso se los contará mañana Fernando Charamitaro. El tribunal se extingue un poco antes, pero Sicilia, perdón, es una isla, aunque Fernando se enoje. Es una isla y se abren, no sé, 6.500 procesos. ¿Por qué? Porque en Nueva España la gran mayoría de la población no es sujeto de inquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que los indígenas están fuera de la jurisdicción inquisitorial. Después del proceso que se le sigue al cacique de Texcoco, don Carlos, que es un proceso que le fulmina Fray Juan de Zumárraga, porque antes de que se establezca el tribunal hay una inquisición monástica, es decir, los frailes son los que castigan en los primeros años, después hay una inquisición arzobispal, que es la de Fray Juan de Zumárraga, y después se establece el tribunal. Y a partir de ese cacique que mandó quemar, y que fue tal la reacción de consternación, de enojo, tanto de las autoridades como de los caciques y de la corona, se decidió que a partir de ese momento los indígenas quedan fuera de la jurisdicción inquisitorial para siempre. Participan, pueden participar como intérpretes, como verdugos, como, qué sé yo, sangradores, lo que sea, pero no pueden participar como, no pueden ser sujetos de inquisición. Eso es importante. Y entonces se reduce, realmente se reduce mucho el ámbito de persecución del tribunal. A pesar de eso, el tribunal logra su cometido. Es decir, yo siempre les digo que la Inquisición logró su cometido en muchos aspectos. Primero, en desarticular a la comunidad judía que había después de la Gran Complicidad, porque en ese auto de fe muy grande del siglo XVII sale Anica de Carvajal, que había salvado la vida en el auto de fe de Luis de Carvajal, sale y quien relata los hechos dice, sale con no dice cáncer, dice creo que cancro, o dice no recuerdo la palabra, creo que sí es cancro, de pecho que se le veían las entrañas. O sea, había estado en la cárcel y no la habían perdonado en el primer auto porque era menor. Digamos que para poderte procesar, se supone que necesitabas un curador hasta los 25 años. Después ya eras como considerado mayor de edad y ya llevabas un abogado normal. Y en la gran complicidad, ahí ya la queman. Pero el número de quemados por la Inquisición en 300 años de vida del tribunal no rebasa los 45, que es una cifra que la gente en realidad no se imagina. Imaginan pues cientos de miles. Porque además necesitas acercarte a los documentos, porque los inquisidores de pronto son muy flojos. O sea, viene un visitador de España y lo que dice es, los inquisidores no hacen nada. O sea, llegan tarde, se salen a tomar el fresco, porque hace calor. Se
se ponen a platicar con los presos y entonces los presos saben quién los acusó y de qué los acusaron cuando eso se supone que no se debe de saber. Porque el arma más poderosa del Santo Oficio es el secreto, no el tormento, es el secreto, es que tú no sepas ni quién te acusó ni de qué te acusaron. Los gritos y los cánticos de los presos se oyen hasta la calle. O sea, hay señoras que se asoman por la ventana y le dicen, "Oh, ¿me compra un real de pasitas y de nueces en el mercado?" Y la señora va y le compra un real de pasitas y se lo trae. O sea, en realidad, ¿por qué funciona el Tribunal del Santo Oficio? Porque funciona porque es dinámico, porque se va moviendo con la sociedad. No es una imposición de fuera que no se articula con lo social. Es un tribunal que va, digamos, justamente, y lo preguntaba alguien por allá, si se mueve con la política, sí, por supuesto que se mueve con la política, por supuesto que funciona como un catalizador de los odios y de las rencillas y de las rivalidades, y por supuesto que en el caso de los judaizantes o de los criptojudíos de la complicidad grande de mediados del 17, tiene que ver con que son grandes mercaderes que tienen muchísimo dinero. O sea, ¿a quién le va a convenir perseguir un esclavo por blasfemo? Pues no le quitas nada, ¿no? Entonces, grandes periodos, las cárceles inquisitoriales están vacías, al punto tal que el alcalde las renta como cuartos de vecindad. Y entonces llega el visitador de España y dice, no, nomás estos no hacen nada, sino que aquí parece guarida de ladrones, tiene a prostitutas, tiene a unos malvivientes, no sé qué, porque les renta las celdas, porque como no hay nadie. Y entonces voy a terminar con la historia del señor que se va al infierno. Y en el infierno le dicen, ¿a qué infierno se quiere ir? ¿Por qué? Pues hay dos. Hay el infierno suizo y el infierno mexicano. Ok, ¿y cómo es el infierno suizo? Ah, pues miren, el infierno suizo lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel. Si usted saca la cabeza, hay un tipo que se llama Fritz con un garrote que le pega. Ok. ¿Y el infierno mexicano? Pues mire, lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel. Si usted saca la cabeza, hay un tipo que se llama Gumaro con un garrote que le pega. Ah, pues suena igual, ¿no? Sí, pero mire, yo le aconsejaría que se fuera al mexicano, porque en el mexicano, que no vino Gumaro, que dónde está la mierda, que dónde está el garrote. Entonces, hay que entender que el Santo Oficio, en realidad, su devenir en general, fue un Santo Oficio mexicano. Gracias. Bien, pues ahora tenemos el tiempo para las preguntas. Muchas gracias por la presentación. Y hay una y dos. A ver, ¿y alguien más levantó la mano por aquí? ¿Quién fue la tercera persona? Ah, y tres. Entonces, bueno, ya, uno, dos y tres, está bien. El orden es lo de menos. Úrsula, pues muchas gracias por tu exposición, la verdad muy interesante. Y digo, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? O sea, creo que la forma en la que haces la descripción del funcionamiento de este Tribunal del Santo Oficio realmente refleja, lamentablemente, y lo digo como abogado, soy profesor aquí en la universidad, en Derecho, precisamente soy abogado, refleja lamentablemente, creo que una serie de deficiencias y males que venimos arrastrando desde hace 300 años, ¿no? No es algo 500, 600 años, no es un tema reciente, o sea, es un tema que lamentablemente esto que se ve y esto que comentas son cosas que hemos venido arrastrando y replicando durante los siguientes siglos, ¿no? O sea, ya no nos importa si estamos en una situación virreinal, en una república, en un primero o segundo imperio, otra vez la república, o sea, el problema es ese, ¿no? Creo que tocaste un punto muy importante, que obviamente pues afectó en la manera en que se procedía en ese tiempo, más allá de que haya sido muy o poco eficiente, pues obviamente en las persecuciones de ciertas causas, ¿no? Como en este tiempo a quienes eran judaizantes, a criptojudíos, etcétera,
bueno, pues son temas que hoy replicamos en la persecución a otro tipo de grupos en los cuales pues también hay motivaciones, como bien lo mencionaste, van de la mano el tribunal con el movimiento social y con la cuestión política, ¿no? Entonces yo creo que esto que nos compartiste probablemente nos ilustra una situación que no es nueva, ¿no? O sea, sino que es algo que está enraizado realmente en nuestro sistema legal desde el punto de vista jurídico estrictamente y que lamentablemente pues se ha venido moviendo durante el tiempo también en estas ineficiencias y en este preferir mejor la justicia mexicana que la justicia de algún otro país, ¿no? Muchas gracias, Úrsula. Gracias. Yo creo que por eso la historia es bonita, porque más que predecir el futuro, es como un espejo. Y eso es muy bonito. Como ver en un espejo esas cosas y decir, bueno, si ya lo estoy viendo, pues no lo voy a replicar. Más que tratar de que no. A ver, allá, era por allá atrás. Vamos. Rápida la pregunta. De los procesos que sucedieron en la Inquisición de la Nueva España, ¿cuántos fueron judaizantes? ¿Cuántos fueron por temas judaizantes en proporción? Mira, la proporción, la verdad es que no la sé exactamente. Ahorita me acordé, alguien preguntó sobre Luis de Carvajal. Yo publiqué en Historias y Relatos el proceso de Luis de Carvajal. Ahorita me acordé. En línea hay un pedacito, pero puedes pedir la revista. Se llama la persecución de la Inquisición contra los judíos. La persecución de la Inquisición contra los judíos, así lo titularon ellos. Y es todo el proceso contra Luis de Carvajal, el viejo y el mozo, porque en realidad el viejo pues se murió en la cárcel, perdóname. Como grandes procesos fueron el de Carvajal y el de la gran complicidad, porque ahí logran como desarticular la comunidad. Y alguien preguntaba cómo se reunían, no me acuerdo, alguien preguntó en alguna de las ponencias, en los procesos dicen que mandaban un negrito vestido con un trajecito con un tambor y tocaba el tamborcito y tenía un cierto tañido el tambor y ese tañido era una llamada que ellos ya tenían identificada para como acudir a casa de alguien para celebrar su ritual. Pero no sé, la verdad no te mentiría porque no sé cuál es la proporción, así números, no lo sé. Puedes acudir, es muy feo, el halago en boca propia es vituperio, es muy feo. Tengo un libro sobre Inquisición que se llama Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, o puedes acudir al clásico de Solange Alberro, que es Inquisición y Sociedad. Y ahí tiene todos los números, todas las gráficas, todos los datos habidos y por haber. Bien, entonces la tercera pregunta. Sí, gracias por la presentación. Una pregunta muy puntual. Más allá de los abusos prácticos de la figura de la Inquisición, oficialmente, ¿por qué existía esa figura? ¿Qué peligro estaban tratando de la Iglesia, me imagino? Porque hay una parte política donde la unidad es, digamos, piensa que en Europa están las guerras de religión a todo lo que da. A Carlos V, lo que más le preocupa, que es el padre de Felipe II, el que, digamos, instaura el tribunal acá, bueno, por orden de él, lo más importante es detener el avance de los protestantes, ¿no? Y mantener la unidad de la monarquía católica a costa de lo que sea. Entonces, todo lo que consideren pues un enemigo, sea judaizante, sea hereje, protestante calvinista, cualquiera, o sea, pirata berberisco, por ejemplo, por eso la Inquisición de Sicilia es tan importante, porque detiene. Tenemos en la cabeza a los piratas como los piratas del Caribe, pero el precursor de esos piratas son los berberiscos, los musulmanes, el gran turco que están en el Mediterráneo y por los que se funda la Orden de la Merced, que lo que se dedica es a rescatar cautivos de las garras de los musulmanes o a intercambiarse así de yo me cambio, pero pues no lo vuelvas a hereje, regrésamelo para que siga siendo cristiano. Pero nosotros perdemos de vista eso porque se ha laicizado mucho el discurso, no nada más en el plano político, sino en el plano histórico. Entonces nos cuesta de repente pensar como en esos términos religiosos, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Que a partir del siglo XX el discurso es como muy laico. Bueno, me parece muy importante esto último, ¿no? O sea, el problema de la Inquisición no es un problema religioso, es un problema político de la unidad del Estado. O sea, la Inquisición existe porque al Estado le interesa la unidad religiosa. Muy, muy bien.
Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí veo una mano alzada. ¿Le pueden, por favor, pasar el micrófono? Perdón, es que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos con la computadora para la siguiente presentación, pero bueno, adelante. Hola, dos preguntas rápido. ¿Cómo elegían a los inquisidores en la Nueva España? Esto es una buena pregunta. Fíjate, y a pesar de que el tribunal, uno pensaría que es un tribunal muy grande, muy importante, este tribunal es un tribunal que solo sirve para hacer carrera. Es como, bueno, vete a Nueva España, estás unos años ahí y regresando a lo mejor consigues un mejor puesto en la Inquisición más prestigiosa, que es la de Toledo, o la de Zaragoza, o la de, no sé, la de Valencia, la de Barcelona, a pesar de que uno pensaría que son inquisiciones, tribunales más pequeños, pero claro, ahí sí persigues a todos parejo, porque todos son sujetos de inquisición. Entonces empiezas, digamos, en una orden y vas, pues eso, ¿no? Haciendo la carrera que más te deja. La gente, eso es una cosa que también es como una idea muy extendida. La mayoría de los hombres, un tercio de los hombres, no se casan, porque casarse es muy caro. Entonces se dedican a la vida religiosa, porque es la que te ofrece más posibilidades de mejorar tu posición social. Pues metiéndote a la carrera eclesiástica tienes como una gran variedad de cosas en las que te puedes desempeñar, un puesto en la universidad, ¿no? Una carrera pues ya sea en un tribunal eclesiástico, en la Inquisición, en una parroquia. Entonces vas subiendo, ¿no? A lo mejor empiezas como fiscal, después pasas a ser, no sé, es inquisidor de un lugar chiquito y luego vas así subiendo, subiendo hasta que llegas a la Suprema, que es la mera, mera de todas las inquisiciones de España. Y pues es un burócrata, imagínate un burócrata así que empieza y entra, no sé, está en un escritorio y del escritorio va subiendo y luego llega, pues no sé, que sí. No quiero decir ninguna secretaría porque no vayan a tener algún pariente en alguna. Está bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Entonces no era un trabajo de devoción, ¿no? La mayoría de los inquisidores no eran realmente tan religiosos o... No, sí son religiosos, no está peleando uno con otro, porque tienen que comer, por eso son burócratas en apuros, porque les mandan el sueldo a los virreyes y como siempre están peleados, el virrey no se los da. Y estos vienen con la mamá, la hermana, el sobrino baquetón que no trabaja, lo tienen que mantener y entonces viven de prestado y le dicen al virrey, oiga, los sueldos no los han mandado. ¿Cómo que no los han mandado? Y así los traen 3, 4 años sin pagarles los sueldos y estos viven de prestado, extorsionan a los presos, les venden el chocolate así como por aparte para hacer negocios. Entonces es toda una irregularidad very Mexican. Bien. Ya estamos con el tiempo, perdón. Luego les platico.